entremos ya en el tema de actualidad. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Hay aumentos? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Está Guillermo Oliveto, que ha estado en reiteradas oportunidades con nosotros. Él es un consultor importante y analista del tema de precios. Está Marina Del Poyeto. Dal Poyeto, ¿está bien? Dal Poyeto, que es del estudio de Miguel Bain. Justamente la semana pasada hablábamos aquí sobre las predicciones, que no está bien dicho, las tendencias que ha marcado, las proyecciones, exactamente, las proyecciones que como todos los años el estudio de Miguel Bain, uno de los más caracterizados y que casi siempre la pega mucho, da. Y que daba, bueno, aumentos de tarifa, ponían precio del dólar, vamos a hablar enseguida con Marina. Y está Miguel Calvete, que es también, sigue todo el tema, ustedes saben, de los temas de los precios, ¿no? Antes, a ver, para ponernos en sintonía con el tema, Berco, presentanos y decinos qué es lo que está pasando. Sí, Gato, porque no es algo que vaya a pasar, es algo que ya empezó a ocurrir el lunes de la semana pasada. Hay todo un debate sobre las responsabilidades, sobre la paternidad de este aumento de precios, que se puede decir es de interregno, de transición entre gobiernos, pero lo concreto es que hay dos factores que influyen fundamentalmente. Uno es la relajación de los controles que venía llevando adelante el gobierno, e incluso esto llevó a que haya faltantes de los productos de precios cuidados en las góndolas de los principales supermercados. Casi te diría 1 de cada 2 productos de precios cuidados está faltando hoy en las góndolas. Y lo otro es la expectativa de la devaluación tan anunciada por el equipo económico de Mauricio Macri, específicamente por Alfonso Prat-Gay, cuando dijo que una devaluación del oficial, como nadie lo podía comprar, de menos de 10 pesos a 14, 15 pesos, no le iba a influir a nadie. Bueno, acá está la prueba tajante de que incluso antes de ocurrir ya está influyendo por expectativas, pero en un contexto además en el cual los controles de precios se relajaron por la simple razón de que las empresas ya no le prestan atención a los funcionarios salientes. En muchos casos yo he tenido testimonios que le dicen, bueno, está bien, buena tu propuesta, buena tu protesta también, vení el mes que viene a ver qué me decís. Claro, el mes que viene no van a estar más. Igualmente, lo decíamos la semana pasada, que Francisco Cabrera anticipó que el precios cuidados va a seguir adelante, bueno, ¿no? por eso, 6 meses más. Ahí entonces sería buenísimo y muy consecuente con esa afirmación que en la transición trabajaran los dos equipos económicos, el saliente y el entrante, que para evitar... alguien que controle para evitar estas disparadas de precios. Bueno, ¿no? Nada de eso está ocurriendo. Mirá, vamos a los números. Bueno. La harina la empezaron a recibir los panaderos que venían pagando 140 pesos la bolsa de harina de 50 kilos. Sí. Ustedes perdonarán la letra, ¿no? Venían pagando 140 pesos esa bolsa, que es la que tradicionalmente se utiliza en las panaderías. La empezaron a cobrar 220 pesos los molinos que abastecen a esas panaderías. En algunos casos avisaron incluso que la semana que viene van a volver con los camiones, pero a un precio de 240 pesos. Estamos hablando de un aumento ya del orden del 70%. Claro, algunos molineros dicen, en realidad son aumentos que ya deberíamos haber implementado antes, pero que por los controles de precios veníamos acumulando. Es la famosa inflación contenida, pero que de repente se libera con todo y en este caso impacta muchísimo en el precio del pan, que ya aumentó un 20% en pocos días, y en el precio de las facturas, que en barrios de clase media ya valen 72 mangos, 75, 80 mangos, una docena de facturas. ¿Qué más? El papel. Este ejemplo me parece muy ilustrativo porque además, fíjese usted en su casa los productos que tiene cotidianamente a su alcance y va a ver que todos algo de papel tienen. La etiqueta, el envoltorio, el envase, lo que sea, está hecho en papel. El papel está concentrado en unas pocas plantas de producción de pasta de celulosa y luego bobinas de papel, y también en unas pocas importadoras. Esas importadoras, el lunes mismo de la semana pasada, y lo sé por 2 imprentas distintas, le avisaron a los imprenteros que las bobinas de papel iban a empezar a calcularse. El precio de las bobinas en general es en dólares por kilo o por tonelada. Le dijeron, vamos a empezar a calcular ya no al dólar oficial de 9,65, sino que la vamos a calcular a un dólar de 13,20.
Para el papel, el dólar papel, digamos, sí, hoy es 13,20. Claramente esto implicó un aumento brutal, un aumento para los costos de las imprentas, que luego vuelcan ese costo en la industria alimentaria, que necesita etiquetas para todos sus productos. En otros casos, las papeleras dijeron directamente subimos un 15% los precios. Ya no le aumentamos el dólar de referencia, pero le aumentamos el precio en dólares un 15%, y eso por supuesto redundó en incrementos de costos. ¿Qué más aumentó? En términos mayoristas, esto se va a ir derramando, claro, ya se derramó en algunos casos, pero en otros se va a ir derramando por esta expectativa. Y el tema de la harina, por ejemplo, ¿va a incidir en el precio del pan, por ejemplo? Claro, la semana pasada nos decía Burjaile, el designado ministro de Agricultura, nos decía el precio de la harina solo influye un 6% en los costos de una panadería. Ahora, muchos panaderos aumentaron mucho más que lo que indicaría el 6% de un 70%, o sea, una proporción todavía menor. El pan aumentó más que eso. Y esos son los famosos aumentos por las dudas, Gato. Obvio, son los famosos aumentos para cubrirse de abriendo el paraguas antes de tiempo. Exacto. La muchachada, como hacen siempre en la Argentina, ¿no? Pero tiene que ver con una expectativa muy clara, que es cuánto va a valer el dólar, cuánto van a aumentar todos los productos, y los productos que no son en dólares, porque muchos me preguntan eso, me dicen, che, pero pará, la carne que comemos los argentinos no es importada, no va en dólares. Bueno, la expectativa de inflación general que hay alimenta aumentos en productos que no tienen ningún componente transable. Igual alimenta esa expectativa, y por eso, ahora le vamos a preguntar a María de Poyetto, por eso las proyecciones del salario real para el año que viene son tétricas. Bueno. La más optimista, 12% abajo. La carne llegó la semana pasada con aumentos del 15% la media res a las carnicerías. Lo dijo Alberto Williams, el vicepresidente de la Cámara de Carnicerías. El precio de la media res, por supuesto, después lo fracciona el carnicero y se lo vuelca al público así como viene, inmediatamente, en algunos casos con algún punto porcentual más. Los aceites a granel para las fraccionadoras y los que se venden en una especie de clearing entre las grandes aceiteras aumentaron 10%. Y con esto, te digo, Gato, estoy hablando de los productos mayoristas. Estoy hablando de bienes, de insumos muy difundidos que después repercuten en el precio de los productos. Por ejemplo, acá tenemos de vuelta estas tres, por ejemplo. ¿Usted tiene algún producto en su casa que no incluya algo de estas tres cosas? Cuyo packaging, cuyo envoltorio no incluya algo de estas tres cosas: acero, aluminio, plástico, papel, que hayan aumentado en la cuantía en la que aumentaron estos insumos para la industria en los últimos días, preanuncia un golpe sobre los precios, un golpe sobre el bolsillo que usted va a sentir sí o sí en los próximos días. Y que, insisto, más allá de la paternidad, más allá de si la responsabilidad es de los que dijeron anticipadamente que iban a devaluar, de los que dejaron de controlar antes de tiempo, de los que en algunos casos tienen responsabilidad en formación de precios porque son empresas importantes, con un peso importante en el consumo masivo. Bueno, en cualquier caso, esto ya fue un sablazo al poder adquisitivo de los trabajadores en muy poquitos días. Y todavía falta, Gato, y en un rato vamos a eso, el aumento de tarifas que se viene y que el fin de semana anticipó con transparencia total y con mucho detalle el designado ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Bueno, bárbaro, enseguida estamos con el tema de las tarifas, que es otro tema que preocupa. Me voy para allá a debatir. Bueno, vamos. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo están viendo el tema del consumo? ¿Están ya incidiendo estos precios por las dudas que estaba comentando Berco en las góndolas? No, todavía en el movimiento del consumo no, pero sí me parece que hay que tener en cuenta, Gustavo, que el consumo este año está creciendo muy moderadamente. La proyección que nosotros tenemos para alimentos es de no más allá del 1% arriba, contra el que fue el peor año en toda la dinámica de la era kirchnerista, que fue el 2014, que había caído por primera vez la venta de alimentos 2%, con lo cual, si vos a ese mercado le introducís estos niveles de incrementos de precios de los cuales podemos empezar a hacer alguna hipótesis, bueno, habrá que pensar que es altamente probable que el año que viene tengamos una restricción otra vez de los volúmenes de venta, ¿no? ¿Esto ya se está viendo, digamos, estos aumentos en las góndolas? ¿Lo están notando?
Mirá, nosotros todavía no hacemos seguimiento de precios, no hacemos mediciones, pero digamos, si vos ves precios mayoristas, a la larga terminan llegando a los canales de comercialización en la venta minorista, ¿no? Será una cuestión de tiempo. Digamos, me parece que lo importante acá es tener en cuenta dónde está parada hoy la sociedad. La sociedad, en ese resultado que vos señalabas antes, yo creo que contrariamente a lo que muchos piensan, que es que se votó un país dividido en dos, lo que dijo es, estamos en el medio. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso para ver cómo se gestiona lo que viene, porque es una sociedad que tampoco dio un cheque en blanco. Lo que planteó es, bueno, esto está bien y esto está mal, pero estamos como en una instancia, aquella famosa avenida del medio, claro, ¿no? Claro. Entonces, ojo con cómo maniobrás arriba de esa sociedad, porque la posibilidad de algún conflicto social está ahí a la vuelta de la esquina. Totalmente. Ahora vamos a ir a ese tema que justamente estaba marcando. Estamos con Miguel Calven y con Marina Dal Poyetto. Antes, como esto es muy dinámico y hacemos un programa en vivo y se van sucediendo los nombres, Mauro tiene un nombre que acaba de ser confirmado para un tema que estaba muy en el debate, ¿no? Así es, Fútbol Gustavo, para todos. Exactamente, a 72 horas de la elección clave en la Asociación de Fútbol Argentino que va a resolver si será Tinelli o si será Segura el nuevo presidente, el gobierno de Macri, Mauricio Macri, ya ha designado a este hombre, a Fernando Marín, como el nuevo titular de Fútbol para Todos, el programa que ustedes saben se gestiona desde la jefatura de gabinete, pero que administra el dinero que el Estado vuelca hacia los clubes de la Asociación de Fútbol Argentino. Hablamos de una caja de 1.800 millones de pesos este año. Y que además el propio Mauricio Macri, si bien dijo que va a sostener Fútbol para Todos, pero están hablando tanto Mauricio Macri como Marcelo Tinelli, uno de los postulantes a ocupar la AFA, el otro es Luis Segura, de que van a hacer diferencias en la comercialización de publicidad, que van a incluir publicidad privada y habrá que ver si sigue gratis para todos, ¿no? Bueno, este es un tema pendiente. Así se comprometieron. Lo que dicen es que simplemente van a incorporar el capital privado en torno al tema de la publicidad. Después de una hora de reunirse, intervino directamente Mauricio Macri en esta negociación. Luego de una hora de reunión, finalmente Macri se decidió por este hombre que fuera, recordemos, productor televisivo, un hombre muy vinculado al mundo de los medios, pero también director de Radio El Mundo durante muchos años cuando era de Amalita Fortabat. Exactamente. Y nosotros, los hinchas de Racing, lo recordamos también porque fue uno de los responsables del gerenciamiento privado que tuvo el Club de Avellaneda durante varios años. Así que esta será seguramente una de las referencias de etapa de los diarios del día de mañana. Bueno. Fernando Marín, nuevo titular de Fútbol para Todos. Bueno, muy bien. Gracias, Mauro, por esta información de último momento. Bueno, Miguel Calvete, ¿se está notando ya esto que hablaba Berco? ¿En las góndolas hay aumento de precios por las dudas, por las expectativas de devaluación que se están dando en la Argentina? Sí, efectivamente, los últimos 20 días se han recibido nuevos listados de precios que van entre 22 hasta... Ah, ya hay listados oficiales todos. Oficialmente listados. ¿De 22 a cuánto? De 22 a 37 puntos es aproximadamente los movimientos. Es mucho. Sí, es mucho. En muchos casos, lógicamente, como recién decía Berco, es por las dudas, es decir, hay muchos grupos de la industria alimenticia, como así también de distribuidores, aquellos que tienen gran capacidad de stock. Los que tienen gran capacidad de stock no están entregando en tiempo y forma y en la cantidad requerida. Y por otro lado... ¿En qué productos? Y muchos productos, por ejemplo, todo lo que es enlatado, conservas, pero hay restricción en limpieza, en varias categorías encontramos que no se están proveyendo de la forma adecuada, lo vemos tanto en los puntos de venta de proximidad como en las grandes superficies. Y en el caso de precios cuidados, puntualmente, prácticamente están en un 40%, es decir, un 60% del portfolio de más de 500 productos. Pero eso sin autorización. Eso sin autorización, pero pasa también no hubo autorización, por digamos, un cierto grado de laxitud por parte de los controles a esos compromisos. Nadie controla. El gobierno en los últimos 60 días no ha generado nuevas reuniones con la industria y, lógicamente, bueno, eso genera que esté ocurriendo esto, ¿no? Que no se esté entregando esa cantidad de mercadería. Marina, lo decía Berco recién y lo analizábamos la semana pasada, las proyecciones que ustedes han dado del estudio de Miguel Bain, esto que se está produciendo por las dudas, ¿puede ser también por las expectativas que se están creando por el nuevo ministro de Economía de una posible devaluación, como él había anunciado? Mira, a ver, Argentina tiene un problema de precios relativos. Tiene un problema de atraso cambiario, tiene un problema de atraso tarifario
en un contexto de inflación alta, en la zona del 20 y pico %, se le puede poner el número, y tiene una brecha fiscal alta. Corregir las distorsiones que tenés no es gratuito. Y la forma en la cual se corrigen las distorsiones puede tener costos en el arranque muy altos que te pueden llevar a que las correcciones no se produzcan. Entonces, hay un anuncio de que el tipo de cambio va a ser más alto. Se habló de que el tipo de cambio sería el de la brecha, el del marginal, el del contado con liquidación, el blue, 14, 15. Sí. Bueno, es un aumento del 50% del tipo de cambio. Si eso vos lo combinas con un aumento tarifario, bueno, el shock inflacionario en el arranque es muy alto. Es decir, que diciembre va a haber una inflación alta en diciembre Argentina. Va a ser una inflación alta, el traslado a precios de la devaluación, lo que nosotros llamamos pass-through, bueno, obviamente depende de la convalidación por parte de la demanda, pero también depende de otros factores. Recién antes mencionaba, dice, estos son productos que no se importan, que se producen localmente. Sí. Bueno, en realidad que se produzca localmente. Si es un bien lo que se llama en economía transable, que se puede vender localmente o se puede exportar, la verdad es que el precio es la paridad de importación. Acá había una teoría que decía que como los precios ya habían ajustado a la brecha, una devaluación a la brecha no te iba a generar traslado a precios. Bueno, lo que se está demostrando es que en principio es cierto que muchos de los precios de los bienes, que nosotros llamamos transables, eran más altos que los internacionales, pero en realidad había otros factores que te explicaban eso, como la protección de la economía. O sea, lo que vos no podés tener una economía con protección y precios libres. Si tenés protección, los precios tienen que tener algún nivel de regulación. Y ustedes habían dado la semana pasada también una proyección de cuánto podía ser el aumento de tarifas. Durante el fin de semana Aranguren habló, dijo que se quitan los subsidios, que solamente 2 millones de personas van a tener subsidios en la Argentina. A ver, digo, de nuevo, la Argentina viene acumulando trazos, viene acumulando trazo cambiario y tarifario. El atraso cambiario en el último año se agudizó, porque estás en un mundo donde el dólar se fortaleció y todos los vecinos devaluaron contra el dólar. Y el atraso tarifario viene de bastante tiempo atrás. Lo que vos no podés hacer es poner los dos shocks al mismo tiempo. Claro. Porque corres un serio riesgo de que todos los precios ajusten. ¿Cuál va a ser el ajuste cambiario? ¿Cuál va a ser el ajuste tarifario? Dependen ambos de una definición de política. Vos hablabas, Guillermo, de la necesidad de evitar impactos sociales que puedan derivar ese es un punto fundamental. En tensiones. Ahora, ¿cuánta inflación de un saque aguanta la economía argentina en el nivel salarial que tiene actualmente? Porque también se habla de algunos sindicalistas que están más preocupados por los fondos de las obras sociales que por pedir un bono de fin de año para compensar este aumento de precios que se dio ahora, ¿no? De hecho, nadie lo está pidiendo al bono de fin de año. Algunos sí. Moyano, sintomáticamente, es uno de los que lo pide. Sí, ¿Lo pide Moyano? Sí, 5.000 pesos. Y hay 2 provincias que ya avisaron que lo van a dar, Santiago del Estero y Santa Fe, si no me equivoco. En realidad, a ver, como me parece que lo que la gente más mira es lo que todavía no va a estar nunca del todo claro hasta que lleguemos a marzo o abril, que es cómo queda su poder adquisitivo, que es lo que se señalaba muy bien recién. O sea, la gente se acostumbró a convivir con inflación. Puede tolerar distintos niveles de inflación en tanto y en cuanto le incrementen los salarios en algún margen más o menos cercano. En el año 2014 toleró 35, 36 puntos de inflación, pero porque le incrementaron los salarios cerca de 30. Es decir, aguantó que su capacidad de poder adquisitivo se redujera a 5 puntos y eso obviamente pegó fuerte en el consumo. Recordemos, bienes durables, autos, motos cayó 30%, gastronomía, indumentaria, electrónica cayó 15% y alimentos cayó 2%. Digo, con mal humor, con disgusto, con fastidio, pero toleró eso. Ahora, una cosa es pérdida de 5 puntos de poder adquisitivo, otra cosa es 10, otra cosa es 15. Digo, me parece que ahí es donde se va a dar el debate de algo que es muy difícil de predecir, dónde se quiebra o dónde se corta esa soga, ¿no? Dónde se quiebra el cristal de hasta acá tolero y a partir de acá esto ya no lo aguanto más. Por eso me parece que como el gobierno no solo ejecute, sino además comunique, va a ser clave para ese proceso de transición que coincido con Marina. Evidentemente hay muchas cosas de corregir. El tema es el cómo. Ustedes, Miguel, en el 2001 fueron los que en los supermercados chinos sintieron lo más duro de la crisis social, económica, política y todo. Por supuesto hay un abismo de distancia con eso. Sí, pero estamos muy lejos, por suerte. Por eso, pero hoy ya ves, por ejemplo, migración a segundas marcas. No, existe sí la migración a segundas marcas, hay un reposicionamiento de marcas mucho más económicas. Lógicamente lo que hablaba Guillermo, el impacto social puede ser muy grande y creo que se está pecando de adelantar demasiado las medidas. El hecho de quita de retenciones, por ejemplo, en el trigo y demás, lógicamente muchos grandes molineros especulan con eso. Bueno, pero ya anunciaron que eso se va a concretar el primer día, que
el 11 Claro, se van a bajar pero justamente, las retenciones, ¿no? Aquellos grandes productores, está pasando con la carne, va a pasar con el trigo, creo que a veces adelantar demasiado las medidas genera esta problemática, ¿no? Y lógicamente hablar de que el dólar, va a haber un dólar unificado y en principio se va a ajustar a lo que es hoy el dólar paralelo, entre comillas, lógicamente muchas empresas ya vienen formando sus precios en la formación de sus costos, toman el dólar paralelo. Esto puntualmente lo que hace, digamos, lo perfecciona en el sentido que este aumento y esta corrida, sobre todo en plásticos, en bienes e insumos que en el caso de la industria alimenticia son transversales a toda la industria, lo que es los envases Tetra y demás, han tenido ajustes de más de 20 puntos. Claro. Marina, ¿y las proyecciones salariales para el año próximo? En este marco que estamos debatiendo y frente a las medidas que se podrían anunciar a partir del 10 de diciembre, ¿cómo van a ser? Es que en realidad, de nuevo, la proyección salarial depende de cómo se convalide una puja distributiva, depende de cuál sea la negociación salarial que se produzca, y la negociación salarial depende al mismo tiempo de cuál sea el shock inflacionario que vos tengas al principio. Con saltos muy altos en los precios, probablemente las paritarias sean un poco más altas. Si las paritarias son más altas, la caída del salario es menor. O sea, hoy, depende... Pero ustedes trazaron escenarios. No, a ver, vos simulás, de nuevo, vos lo que tenés es un shock al principio. Recién Guillermo decía, en 2014, cuando se devaluó, los salarios aceptaron una suba en los precios del 35%. La verdad es que cuando uno miraba la inflación de los primeros 3 meses después de la devaluación, porque encima se había ido Moreno y se habían acelerado todas las... Sí. Había pasado un efecto parecido. Parecido al final del 2013. Parecido a este. Vos lo que tuviste fue un salto inflacionario y cuando uno anualizaba la inflación daba 50-55%. Las paritarias fueron al 30%, habían sido el 25% el año anterior. Bueno, acá lo que hay que ver es cuál es el nivel de las paritarias, pero lo que tiene que quedar claro es que para corregir precios relativos, lo que tiene que ocurrir es lo que ocurre en los países vecinos, donde vos lo que tenés es una devaluación muy brusca y la devaluación brusca no se traslada a precios ni a la paritaria. Lo que tenés es una ganancia de competitividad. Argentina no tiene un ancla nominal, que es el principal problema que tuvo en los últimos años como consecuencia del financiamiento que tuvo. Tiene otras ventajas, tiene baja deuda, pero es muy difícil para la Argentina ganar competitividad y la discusión en todo caso es quién paga el pato de la boda, digamos, si es el salario, si es el margen de las empresas, o sea, ¿cómo haces para manejar márgenes y salarios al mismo tiempo? Vos ves, hablando de ancla, un escenario en el cual el Banco Central tenga que subir las tasas de interés muchísimo y digamos, para convencer a la gente de ir al plazo fijo en vez de al dólar y de esa manera... las empresas tengan mucho menos crédito, la gente también. Bueno, a ver, finalmente el regulador de precios es la demanda en alguna medida. De hecho, el regulador de precios en los últimos años no ha sido la demanda porque muchas empresas han encontrado mecanismos para regular la demanda a través de ofertas, descuentos, precio financiado igual que precio contado. Entonces, lo que digo es, hay varios factores que hacen que el traslado a precios en el arranque de una devaluación puedan ser más altos, además de la falta de reputación, si querés, del Banco Central, que es el ancla. Claro. El ancla nominal. Ahora, Guillermo, frente a este panorama, a mí me impresionaba lo que vos comentabas al principio, ¿no? De la repercusión social que pueden tener disparadas de precios con una devaluación. Digo, un contexto donde también el gobierno... Enseguida va a estar llegando, quiero decirle, está llegando ya el designado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ¿no? Que va a ser un tema fundamental hablarlo con él, porque también él hablaba en las últimas horas de... Un pacto social sindical, sí, ¿no? Pero también hablaba de... Paritarias por productividad. Exacto, sí. Paritarias por productividad, que yo no sé si hay mucho en la Argentina que se hace. Paritarias por productividad. No, es la palabra, te diría hoy, casi de moda, la productividad, la palabra que venía, pero todavía paritaria por productividad no parecería ser lo más habitual hasta ahora, ¿no? Que los sindicatos mucho no lo aceptan a eso, ¿no? Lo que pasa es que vos venís con un ritmo de indexación, donde precios y salarios vienen corriendo todos los años a un 20 y pico %, un poco más cuando se devalúa más, un poco menos cuando se devalúa menos. Entonces, digo, la paritaria básicamente lo que intenta es mantener la capacidad de compra del salario, un poco por arriba, un poco por abajo. También el ministro habló de paritarias libres, ¿no? Creo que lo dijo ayer o antes de ayer. Bueno, habrá que ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Pero ¿no? digo, va a ser un desafío grande, todo
una contención en medidas de carácter social, ¿no? Bueno, tampoco es casual que una de las medidas en danza de las que se está hablando es la posibilidad de un retoque casi inmediato de la asignación universal por hijo y del salario familiar. Y del tema de impuesto a las ganancias. ¿no? O sea, el tema es cuánto das por un lado y cuánto quitas por otro. Esa articulación va a ser bastante compleja. Está bien, pero los que pagan impuestos a las ganancias, el millón de trabajadores que más gana, no es el que va a ir a quemar gomas, en todo caso, en una circunstancia tensa de las que hablaba Guillermo. Esos son otros, son los que cobran la asignación, son los que ven evaporar ingresos, porque estos precios que están aumentando son sobre todo en la canasta más elemental, ¿no? Sí, eso pega mucho en los productos más básicos, ¿no? Gustavo, me parece que en este sentido es una buena medida lo que se anunció de que se va a prorratear o se va a mantener tanto precios cuidados como ahora 12, ¿no? Claro. Creo que evidentemente hablan de, al momento de llegar a la concreción de la ejecución de las medidas, bueno, hay ciertas cosas que por un lado la sociedad evalúa como muy positivas, de hecho ahora 12 tiene 60% de aprobación de la sociedad y precios cuidados arriba de 50 puntos, son programas que han servido y que en la transición mínimamente me parece bastante lógico mantener, sobre todo en este contexto que estamos hablando. Sí, 6 meses más o menos. El tema respecto de precios cuidados es un acierto, sí, efectivamente el hecho de que lo prorroguen, creo que tiende a ser una política de Estado, obviamente ha generado valores de referencia para el consumidor, pero por otro lado generó en el caso de Hora 12, incentivó a muchos sectores de la industria a vender, ¿no? Se reactivó muchos sectores. Sí, pero los chinos justamente con los precios cuidados muy bien no estuvieron. Lo que pasa es que bueno, nosotros veníamos discutiendo desde hace tiempo, ¿por qué? Porque no se incorporaban pequeñas y medianas industrias, se trabajó sobre 30 grandes compañías, no se trabajó sobre mayoristas y distribuidores. Es decir, había muchas falencias que nosotros, sin perjuicio de aprobar el hecho de que precios cuidados era una muy buena herramienta, bien gestionada, en los últimos 9 meses diría que no se gestionó como se debía, generó concentración y se trabajó prácticamente solamente para algunas grandes cadenas de supermercados, ¿no? Marina, el estudio de ustedes, las proyecciones de la semana pasada hablaban de un dólar a 12,80. 13,80. Y para algunos se quedaron cortos. Mira, a ver, digo, en un contexto de controles de capitales como el que tenés hoy por hoy, el valor del dólar lo maneja el Banco Central. En todo caso, lo que no maneja es el impacto, o sea, la corrección de precios no la define el mercado, en todo caso lo que te define el mercado es el ajuste si conseguís o no conseguís dólares. Vos estás frente a un cambio de régimen, donde a priori lo que uno piensa es que no van a liberar los controles de capitales en el arranque siempre y cuando, mientras no consigan dólares suficientes como para poder intervenir en ese mercado y evitar un overshooting cambiario. Suponiendo que el Banco Central define el tipo de cambio, nosotros lo que creemos es que el próximo gobierno tiene incentivos a corregir más rápido el tipo de cambio o están en esa vía. Nosotros hicimos una simulación con un dólar de 3,80. ¿Cuánto va a valer el dólar a fin de año? Bueno, va a depender de una definición de política. A partir de ahí, todas las demás dinámicas, incluyendo lo que nosotros llamamos puja distributiva, o sea, cómo vienen márgenes, salarios y todo lo que viene detrás de una corrección de precios. Así como hay comerciantes, empresarios y grandes empresas de insumos difundidos que se están cubriendo de esta posible devaluación, del hecho de que todo el mercado esté sugiriendo que va a ocurrir. ¿También hay consumidores haciendo esto? Yo he escuchado de algunos que... Gente comprando en canales mayoristas, estoqueando algunos productos estoqueables. Es un fenómeno... Que tener plata y lugar. Claro. ¿No? Pero bueno. Plata sobre todo. Sí, pero bueno, es un fenómeno que sea significativo, porque yo escuché de casos puntuales de gente que me decía, fui y compré 12 latas. La venta del canal mayorista está creciendo. Está creciendo. Lo que sí se ha visto, que yo lo vi personalmente este fin de semana, en cuanto a la compra de artículos electrodomésticos. No, la hora 12, sí, la por la duda. Claro. No, eso olvídate. Pero también muchos negocios que dicen, justo, mira, el último que tengo es el de exhibición, te vendo el de exhibición. Hacen que llaman al... me pasó a mí el fin de semana, che, ay, José, en depósito, no, tener el de exhibición, me queda el de exhibición. También ahí me parece ahí... Bueno, estamos en Argentina, Gustavo, recién lo decía muy bien Marina, ¿no? Estos movimientos de reacomodamiento, de cambio de régimen, los argentinos tienen una cintura y un músculo y un conocimiento histórico, ¿no? Claro. Entonces... hay como una cosa, no me quiero que no me dejen afuera, no quiero ser el último y demás. No, y también lo que tiene que ver con los costos de reposición, o sea, frente a productos importados, mientras vos tenías el dólar oficial para pagar importaciones, bueno, el precio era uno. Hoy lo que tenés es freno a los pagos de importaciones y expectativa de un dólar más alto. Y en cuanto al dólar único, ¿vos creés que es aconsejable, como ha dicho el presidente electo, que van a un dólar único?
Yo lo que creo es que a mediano plazo Argentina debería tener un dólar único. El punto es cómo llegás a ese nivel, cuán rápido llegás a eso. Y lo que me queda claro es que con un banco central con pocas reservas tenés un riesgo de que ese tipo de cambio sea muy alto. O una combinación de que requieras una tasa de interés muy alta para evitar un salto cambiario demasiado alto. Y los costos inmediatos en términos de fijación de precios ya quedan demostrados que no son bajos. Claro. Bueno, les agradezco a los tres, los vamos a estar